No pasa nada. Muy bien. Vamos entonces a Hechos 17, el alboroto en Tesalónica. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, ¿cuál era el día de reposo? El sábado. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él les daba, evidentemente, la buena nueva, ¿no? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. O sea, era una época de mucho avivamiento, ellos realmente hablaban y la gente los seguía. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, no sé cómo se dice eso, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mirá cómo les hacían propaganda buena dentro de todo. Estos que trastornan el mundo entero. Sería bueno que nos dijeran a nosotros otros que trastornan el mundo entero, ¿no? Han venido acá, dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Mentira era eso. Pero los judíos no querían que estos crecieran, entonces le mandaban a la turba para que dijeran mentiras. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles quiere decir no que eran de la realeza, más nobles eran mejor intencionados, quiere decir, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Está bien, ¿ves? Porque esto es realmente cuando la gente tiene hambre, ¿ves? Vos le decís algo, ellos le predicaban, pero ellos después, ¿qué hacían? Iban a la palabra para ver si esto que le decían era cierto, o sea que los tipos tenían hambre. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron, ¿ves?, a las multitudes, otra vez. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Claro, ellos se habían quedado ahí, lo habían sacado a Pablo porque la gente se empezaba, ¿no? Estaban levantando los judíos a las turbas para que lo pongan preso, entonces lo hicieron ir. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Claro, los griegos no entendían nada, ¿no? Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos ver qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Eran unos cholulos intelectuales esto. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, esta palabra, mira, esto le sirvió a la iglesia apóstata para decir que Pablo era un orador, que Pablo era un tipo que había aprendido el arte de la palabra, que era un persuasivo. Un persuasivo. O sea que esto le sirvió a toda la iglesia apóstata para que los pastores hasta vayan a hacer oratoria,
pero no es así, mirá por qué. Entonces dice, y algunos, bueno, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablan? Pues traes a maestros oídos, cosas extrañas, queremos saber, pues, ¿qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y extranjeros, ya lo había leído, residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Ves? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Claro, él realmente tuvo sabiduría del cielo, no es que era un orador, tuvo sabiduría de lo alto, porque él no podía ir a confrontarlos, cuando estos eran todos atenienses y estaban todos creyendo en todas esas, ¿no? Entonces él dijo, a ver, ¿de qué me agarro acá? Dijo, bueno, en todo veo que son muy religiosos, porque la verdad que eran religiosos, tenían figuras por todos lados. Y ese Dios, dice, que ustedes tienen ahí, dice, al Dios no conocido es el que yo, ¿ves? Les entró muy bien, pero con sabiduría del cielo, no con vanas palabras. No creo que esto sea un tema de oratoria, ¿te das cuenta? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mirá si no está claro acá cómo es el tema del Evangelio y cómo es. ¿Qué dice? No habita en templos hechos con manos humanas. Ya te está dando la primera señal. No hay iglesia, templo de piedra no existe. Este Dios no habita en templo hecho con manos humanas. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. A ver, yo decía, ¿qué quiere decir? Ni es honrado por manos de hombre. ¿Qué podemos ofrecer con las manos? ¿Cuál es la lectura espiritual acá? ¿Qué podemos ofrecer con las manos? Para honrar a Dios, ¿qué le damos con las manos? Los diezmos y las ofrendas, ¿no? Los diezmos y las ofrendas, le damos con la mano. ¿Qué le vamos a dar con la mano? Una vela, ¿no? El diezmo y la ofrenda, para honrar a Dios. Entonces él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, primero. Y segundo, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, ¿ves? Ahí te das cuenta que es que los hombres le dan diezmo y ofrenda, como si Dios necesitase. Y entonces él dice, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿ves? Nosotros no necesitamos darle a Dios, Dios nos da a nosotros. ¿Pero qué nos da? ¿Ves? Vida y aliento, poder espiritual, todo esto. Y después dice, bueno, y todas las cosas, ¿no? Que si Él quiere te da todas las cosas, pero sabemos que las cosas no son de Dios. Por eso Dios no espera que nosotros le pidamos cosas, porque las cosas que hay dentro del mundo, ¿por quién están hechas? Por el diablo, ¿no? Entonces, claro, Dios no quiere que pidamos cosas. Y además, como decíamos antes de empezar, ¿no? Digo, nosotros podemos leer en la palabra muchas veces que dice, bueno, pedir y os dará, muy bien. Que dice, todo lo que le pidáis al Padre creyendo, Él los dará en mi nombre, también. Pero es lo que decíamos antes. Cuando uno es pequeño y es niño, pide chuches, juguete y cosas de niño, ¿no? Y entonces el inmaduro espiritual también va a pedir cosas. Va a pedir, Señor, dame un trabajo, Señor, cámbiame el auto, Señor, Pero el maduro espiritual, ¿qué va a pedir? Poder espiritual del cielo, para poder someter a la criatura, para poder, a Cristo vamos a pedir, no vamos a pedir las cosas del mundo, vamos a pedir a Cristo, ¿no? Porque en la espiritual y en la vida espiritual todo es Cristo, no hay otra cosa que Cristo, ¿está bien? Y en Él se esconde toda la suma de la sabiduría, entonces ¿para qué queremos otra cosa? Pero tenés que ser maduro en la fe para esto, tenés que ser un creyente maduro, porque si no vas a estar pidiendo las cosas que pide toda la gente, ¿te das cuenta? Y que no es lo que Dios nos quiere dar. Entonces dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué dice acá Pablo no está lejos de cada uno de nosotros? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Acá ya, ¿qué pasó? ¿Ya había estado Pentecostés o no?
Sí, Hechos de los Apóstoles. El primer hecho de los Apóstoles es Pentecostés, donde ellos estaban en el aposento alto y reciben todo el Espíritu Santo. Entonces, él acá dice, ¿no?, que ya no está tan lejos de cada uno de nosotros, porque ¿dónde está entonces Dios ahora? Dentro nuestro. El Espíritu Santo está dentro tuyo, cuando vas arrepentido, ¿no? Por eso dice, porque en él vivimos, ¿ves?, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, mirá, a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imagen y de imaginación de hombre. Acá les está dando también y diciendo, no nos podemos imaginar que Dios puede ser una estatua de bronce, de piedra, de oro, ¿no? No, dejá de pensar tonterías, y de imaginación de hombre, claro, esto le da la iglesia también, no. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de estas ignorancias, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjate vos si no hace la síntesis, Pablo, de la sana doctrina en estos 4 pasajes. Primero que dijo que Dios no habita en templos de humanos. Segundo que dijo que a Él le vamos a pedir que las cosas, ¿no?, la vida y el aliento, o sea, toda la cosa espiritual, bueno, y también todas las cosas. Después dice que ahora Cristo está dentro nuestro, ¿no? Está diciendo acá, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Después dice, porque en Él vivimos, nos movemos. Otra cosa que está diciendo, que la divinidad, Dios, no es semejante a una imagen de oro, de plata o de nada. No hay que hacerse imagen, está diciendo. Y por último, ¿qué dice? Que manda a todos los hombres ¿a qué? A que se arrepientan. O sea, esto es la síntesis de la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ellos ya estaban predicando, evidentemente, por eso tenían todo el poder espiritual que tenían. Mandaban a todo el mundo a arrepentirse. Muy bien. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién era ese varón? ¿Quién era ese varón? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, Jesucristo, por aquel varón, muy bien, a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, a Jesús. Pero cuando oyeron, claro, y acá está el final, ¿no? Es decir, que Jesús resucitó a los muertos, es el final de la doctrina, ahí ya se enardecieron. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Maravilloso este Hechos 17, ¿eh? ¿Viste cómo te da toda la síntesis de la doctrina, Pablo? En pocas palabras, y eso es maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.